Chicos, bueno, ahora siguiendo con la jurisdicción judicial internacional, vamos a ver los principios personales, reales y conductistas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clasificación de la jurisdicción? Y cuando también veíamos la clasificación de los puntos de conexiones, siempre hablábamos de puntos de conexiones personales, reales y conductistas. Personales eran, ¿se acuerdan?, los que estaban referidos a la persona, como por ejemplo la nacionalidad y el domicilio. Los reales eran los que estaban referidos a las cosas y los conductistas eran los que se daban en el caso de los contratos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos visto varios ejemplos? Bueno, ahora vamos a ver algunos principios generales de estas jurisdicciones. Empecemos primero con la jurisdicción personal. Aquí podemos ver que la jurisdicción personal es la regla básica universal de atribución de jurisdicción. O sea, generalmente la jurisdicción está determinada con esta regla, con este principio. O sea, podemos ver, por ejemplo, que el domicilio es la vinculación siempre más estrecha que puede existir entre jurisdicción y derecho aplicable. ¿Por qué? El domicilio, obviamente que esto también dependiendo, ¿se acuerdan que hablamos a veces de problemas de calificaciones, de lo que, por ejemplo, domicilio es una calificación que puede ser entendida de distinta manera en distintos países, pero siempre teniendo en cuenta, como lo entendemos nosotros acá en Argentina, podríamos decir que el domicilio, que es único, es la vinculación siempre más estrecha que existe entre jurisdicción y derecho aplicable. ¿Por qué? Porque lo más lógico sería que la jurisdicción competente sea la del lugar donde está la persona, donde vive la persona que va a iniciar ese juicio. Entonces, el lugar siempre más estrecho, el juez más estrecho es el que está en su domicilio, el que tiene la misma jurisdicción que él, digamos. Entonces, por eso es que podemos decir que el domicilio es el vínculo más estrecho, y no solo con respecto a la jurisdicción, sino también respecto al derecho aplicable, porque en definitiva el derecho aplicable en el domicilio de la persona, el que está vigente en el domicilio, es el que la persona conoce y es con el que la persona se mueve en base a ese derecho. Uno camina por la calle teniendo en cuenta el derecho que conoce, el derecho de su domicilio. Es distinto caminar en una calle acá que en una calle en China, que en una calle en Corea del Sur, que en una calle en Estados Unidos. Es distinto porque las normas son diferentes y lo que uno puede o no puede hacer, o las limitaciones que tiene uno, las conoce porque uno se supone que conoce su derecho y vive de acuerdo a eso, digamos. Entonces, por eso podemos decir que en principio el domicilio es el que tiene la vinculación siempre más estrecha, tanto para la jurisdicción como para el derecho aplicable. Podemos distinguir distintos tipos de domicilio, por eso yo les decía que hay que tener en cuenta que, por un lado, por el tema de una calificación, porque como decíamos hace un rato, que si bien en un lugar el domicilio puede ser único, hay lugares donde existen más de un domicilio. Incluso en lugares donde el domicilio es único, o sea, como domicilio en sí, como atributo de la persona, existen a su vez diferentes tipos de domicilios que son como domicilios especiales para determinadas cosas. Cuando lean López Herrera van a ver que él habla de estos tipos de domicilio y los diferencia. Entonces podemos ver, por ejemplo, que se establece como el domicilio, por un lado, obviamente, de la persona física, que es para todo lo relativo a la capacidad e incapacidad de las personas. Acá siempre es competente el juez del domicilio de la persona. Esto es un principio, por eso es que estamos viendo principios. Entonces, el domicilio de la persona física, para todo lo relativo a la capacidad e incapacidad, es competente el juez del domicilio de la persona. Acá tenemos ya un principio que esto le va a permitir a ustedes, cuando veamos los problemas, los casos prácticos, que en el caso que se trate de determinar ya sea capacidad o incapacidad, el juez competente va a ser el domicilio. Ya en la hay una unidad específica donde se habla sobre capacidad e incapacidad de las personas, y ahí puede haber una subclasificación en si estamos hablando de capacidad de hecho o de derecho y en incapacidad de hecho o de derecho. De hecho,
hay diferencia entre la jurisdicción competente en un caso o en otro, pero en principio podríamos decir que el juez del domicilio va a ser el competente para estos casos. El domicilio del actor. Este domicilio del actor es generalmente usado para los casos, por ejemplo, de obligaciones alimentarias. ¿Por qué? Porque se supone que el que está solicitando alimentos en un juicio de alimentos tiene una necesidad. Es como venir a ser ¿se acuerda cuando veíamos en el video anterior las clasificaciones y decíamos que hay algunas jurisdicciones que tratan de favorecer a esa parte más débil? Bueno, en este caso se supone que la persona que necesita alimento y tiene que iniciar un juicio, si el que va a ser el alimentante está viviendo en otro país, no le podemos exigir a esa persona que vaya a iniciar un juicio y se contrate un abogado en otro lugar, tenga que hacer todas las gestiones en otro lugar, porque el gasto sería muchísimo mayor. Otro principio es el de los menores. Para los menores siempre el juez competente es el del domicilio de los padres. Este también es otro principio que también está en el programa y también lo dice López Herrera para que lo tengan en cuenta. Cuando estamos hablando de menores, en principio siempre el juez competente va a ser el del domicilio de los padres. En el caso del fallido, va a ser el juez competente el del domicilio también del fallido. Acá cuando tengamos una quiebra, ya sabemos que en principio el juez competente va a ser ese. Otro caso también otro principio de jurisdicción judicial personal sería el del domicilio conyugal, que es para todas las acciones referentes al matrimonio, ya que se plantean ante ese juez. En principio siempre tenemos que tener en cuenta esto, que estos son principios. Ahora vamos a ver los de jurisdicción real. La ubicación de los bienes inmuebles es el lugar por excelencia para determinar la jurisdicción real. O sea, a diferencia de la jurisdicción personal, nosotros tenemos que las personas generalmente se mueven de un lugar a otro. O sea, lo que nos genera por ahí siempre el derecho internacional privado, de hecho, es ese movimiento que tienen las personas, ese pasar la frontera. Esto no pasa generalmente con los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles están situados en su lugar y ahí quedan. Entonces, para determinar esa jurisdicción sobre ese bien específico, en principio, siempre se tiene en cuenta la del lugar donde esos bienes están ubicados. Después tenemos el caso de los bienes muebles registrables. Aquel principio es que la competencia es del lugar donde están registrados. No tenemos esa pertenencia a un lugar en los muebles registrables, ya que un auto se puede pasar una frontera, irse de un país a otro, pero sí está registrado en un solo lugar. Entonces se utiliza ese lugar de registro para establecer la competencia. Este es otro principio de jurisdicción real. Y después, respecto a los bienes muebles no registrables, que son los que quedarían, acá tenemos que puede ser el domicilio del demandado propietario o el del lugar donde el bien esté situado. O sea, acá podemos decir que, cuando se acuerdan que veíamos los tipos de clasificaciones, hay una posibilidad en el actor de hacerlo ante el domicilio del demandado, que es del demandado propietario, o el lugar donde el bien esté situado. O sea, si el bien está situado en otro lado, yo puedo elegir entre una jurisdicción u otra. Es decir, que son múltiples en este caso. No plantea más problemas la real porque, bueno, se los clasifica en realidad. Cuando hablamos también de bienes muebles registrables, obviamente que también ahí podemos hablar de los buques, que pasa lo mismo que con el caso de los automóviles. Entonces no tenemos también ese problema. También puede ser el lugar de bandera o el lugar donde está registrado ese buque. Ahora sí podemos pasar a la jurisdicción conductista y ver los principios de esta jurisdicción, que generalmente, por ejemplo, en el caso que es más significativo y que también lo vamos a ver en profundidad, es para las obligaciones contractuales. La regla es que la competencia es el lugar donde se debe cumplir el contrato. O sea que nosotros, en principio, para los contratos, tenemos que la jurisdicción competente va a ser la del lugar de cumplimiento. Ojo con esto, porque muchas veces se da la confusión entre el lugar de cumplimiento y el lugar de celebración.
Si bien puede ser el mismo, no siempre lo es. Y tampoco se olviden de que estos son principios, porque acuérdense, por ejemplo, que hay contratos, como ser, por ejemplo, los contratos de consumo, donde puede existir una posibilidad del actor de que la jurisdicción competente no sea la del lugar de incumplimiento, sino para favorecerlo al consumidor, que es la parte débil, sea otro el juez competente. Entonces siempre tengamos en cuenta que el lugar de cumplimiento del contrato es el punto de conexión por excelencia, pero siempre tengan en cuenta que es un principio. En principio se aplica eso en lo que establece nuestra ley, pero no es el único punto el único punto de conexión posible para estos casos contractuales. Ya lo vamos a ver en la bolilla de contratos, para cada contrato en particular o para cada situación en particular cuál sería el juez competente. Pero en principio, cuando a ustedes se les dé en un caso práctico o en algo establecer la jurisdicción competente, si no hay algo especial, va a ser la del lugar de cumplimiento.